nuestra comunidad. Seguinos en Twitter, @Radiosónica. Radiosónica. Radiosónica. Conectados las 24 horas. Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros sin vos no somos nada. Vos sin nosotros, quién sabe. Radiosónica. Radiosónica. Tu media naranja. Virtual. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios. Hola, 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 esto es Café con Luber. Y bueno, arrancamos otra semana, hoy pasados por agua y con muchas novedades, con mucha información. Bueno, en primer lugar tenemos que darle nuestro más sentido pésame a la familia y a los compañeros de esta guardia urbana, de los agentes de tránsito que han sufrido el domingo en la madrugada la pérdida de esta compañera y esperemos que se reponga prontamente quien está herido y en el hospital. Y esperamos que también se clarifique la situación de que, bueno, sale a la luz de que son monotributistas y de que no tienen necesariamente obra social y nos enteramos por esta desgracia, ¿no? Así que, bueno, las dos cosas, esperamos que se haga justicia y esperamos también que se ponga en orden la situación de los agentes de tránsito, porque cuando se sancionó la ley que creó estos agentes de tránsito, lo que se hizo fue en 2017 pasar quienes eran la guardia urbana, agentes de tránsito, y guardia urbana era personal del Estado, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no se entiende por qué ahora son monotributistas que tienen que facturar mensualmente cuando, por ejemplo, esta chica hace 6 años que ejercía esta tarea, ¿no es cierto? O sea que es clara relación de dependencia, más que clara. Bueno, dicho esto, volvemos igual a las responsabilidades civiles. Usted habla cuando yo lo presente. Bueno, usted es un columnista ya experto, no puede hablar cuando usted no arrancó. Bueno, me siento disciplinado. El que entromete su conversación es Alejandro López Mieres, nuestro comunista. Bueno, en la línea dura, nuestro el columnista en materia económica y bueno, que estuvo ausente porque los mercados no lo dejaban respirar en las semanas que pasaron, y también está con nosotros una invitada así muy especial porque no es habitué, pero esperemos que lo sea, Beverly Kinney. Ella integra la multisectorial contra el extractivismo y ahora estamos juntas y con otras organizaciones más que ya estuvieron la semana pasada, algunas de ellas, esta articulación que se llama Gane Quien Gane, contra todos los extractivismos, y bueno, vamos a tener muchas cosas para las que hablar en el programa de hoy. Bueno, Ale, decinos un poquito, muy brevemente, poneme los títulos de El Vendaval de las semanas pasadas, te voy a poner el título. El título tiene que ver también, hace mucho que no estoy acá, es cierto lo que vos decís. Pero no vas a hablar todas las cagadas que mandó el gobierno de Macri. En mis visitas mensuales, vos terminabas bastante deprimida, quizá por mis panoramas o mis perspectivas apocalípticas. Bueno, en realidad lo que nosotros estamos presenciando, y voy a empezar por el final, ya que me pediste un resumen, estamos presenciando la disolución del tercer intento de restauración neoliberal que tuvo la Argentina moderna, siendo la primera la dictadura militar y siendo la segunda la década del 90. Estamos asistiendo a esa disolución por su propio peso. Esto lo podemos desarrollar y también vamos a desarrollar la bizarra situación que se dio desde el día 12 de agosto a partir del voto popular. Bueno, como ven, para hablar poco en una hora, no sé cómo vamos a sintetizar todo esto, pero estaba viendo hoy, Magdalena Ruiz Guiñazú en su programa de hace unos ratitos nomás, ponía el discurso de Alfonsín, el de cierre de campaña en el Obelisco, ¿no? Y Alfonsín decía, bueno, nos dijeron que venían a acabar con la corrupción y hay más corrupción que antes. Nos dijeron que venían a acabar con la deuda y con la inflación y hay más inflación y corrupción. Bueno, eso decía Alfonsín en el 83
y nos convocaba a la Unión Nacional a afianzar la justicia, digamos, el preámbulo de la Constitución. Uno pensó que ese pasaje de la dictadura a la democracia nos iba a poner en una senda que era un viaje de ida, con todas las dificultades, etcétera, pero hemos visto estos retrocesos y estos viandazos de 180 grados que fueron de un gobierno a otro, idas y vueltas. Una cosa es que un gobierno no haga todo lo que tiene que hacer, pero otra es que vaya en la dirección contraria a los intereses populares, generales. Pero en la economía vemos este panorama. Pero quiero darle la palabra a Beverly para que nos sintetice, nos ponga un poco los títulos de lo que es esta articulación gane quien gane, porque parece que en algunos rubros no hay tanta grieta y parece que hay un continuo y la situación del ambiente y de los pueblos a lo largo y ancho del país se ve brutalmente agredida y esto no parece haber muchos cambios, ¿no? Efectivamente, podemos decir que en ese panorama, digamos, y pensando también en ese discurso de Alfonsín, que si mal no me acuerdo también planteó que la democracia necesitaba, digamos, de comer, curar, si no fuese democracia, y también planteaba con mucha fuerza que no se iba a pagar la deuda ilegítima. Me acuerdo. Y a esta altura de la historia y parte de ese esfuerzo, digamos, que se ha hecho el conservadurismo, digamos, de instaurar un régimen de violación sistemática de todos los derechos del pueblo, o sea, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos de trabajo, los derechos del pueblo a su propia soberanía, autodeterminación, los derechos de la naturaleza como tal, viene de la mano de ese proceso de endeudamiento que sigue cambiando a este momento con todas las variaciones que se ha dado, un proceso absolutamente ilegítimo de transferencia de riqueza desde Argentina a intereses, digamos, muy minoritarios, tanto en el país como fuera, y el extractivismo como otra mano, digamos, de ese proceso. Es un modelo de producción totalmente primarizando la economía. Entonces quedamos así con el sector financiero y el sector primario, si se quiere, exportar todo, saquear todo, llevar adelante, y tenemos en el medio, por supuesto, toda la creación de un andamiaje de leyes, de tratados, tanto a nivel nacional como internacional, los tratados de libre comercio, de protección de las inversiones, todo la cuestión de la jurisdicción que se va cediendo, o sea, toda una serie de cuestiones que marquen el avance del mercado, de las grandes corporaciones sobre los derechos nuestros. Entonces, planteamos, y gane quien gane, en cierto sentido busca hacer no una síntesis de todo eso, pero mostrar, digamos, que aquí, digamos, tenemos una problemática que afecta a todo el país, a la humanidad, a la naturaleza en su conjunto, y que si no somos capaces de encararlo en el procedimiento o en el proceso de construir un país para todos y para todas, no vamos a lograr ni esa democracia que queremos, ni ese respeto a los derechos, ni la posibilidad siquiera de un futuro para nuestra humanidad. A veces cuando se habla de algunos de estos temas y de las cosas que pasaban con el mercado, con la bolsa, etcétera, parece que fueran cosas como de la naturaleza, fenómenos que vienen imparables, algo que nada tiene que ver el gobierno, como que suceden las cosas, ¿no? Pasaron cosas. Y a mí me parece que se están tomando estructuralmente decisiones equivocadas que hacen que quedamos a merced de que las cosas pasen. Mi pregunta es, en relación también con lo que decía Beverly, se ha perdido la industria nacional, el valor agregado cada vez, además de que cerraron pymes, etcétera, se depende más de esta lógica primaria de producción de soja, extracción minera,
como las grandes aliados para la solución a los problemas, etcétera, y por el otro lado la especulación financiera, inmobiliaria, etcétera, etcétera, con grandes ganadores en estos años, las empresas que se vieron beneficiadas en estos rubros, que son los que además especulan y no retienen la venta de los productos o retienen el dólar y no lo largan al mercado. Toda esta especulación gira en torno a que el Estado no interviene y no toma decisiones y no promueve otras alternativas, ¿no? Cuando tengo que definir este gobierno, vos recordás esa discusión si todo lo que pasaba era producto de la mala praxis o si había sido un fenómeno inducido o hecho a propósito, en definitiva, ¿no? Y nosotros decíamos que era inducido. Decíamos que era inducido, pero yo formalicé un poco mejor la definición del gobierno macrista, ¿no? Como mezcla de fundamentalismo o dogmatismo, como quieras, me refiero estrictamente ideológico, codicia, una terrible codicia, inutilidad o incapacidad para instrumentar sus propias políticas incluso, y un alto grado de perversión. Y el alto grado de perversión creo que quedó representado, hasta te diría obscenamente, por la actitud del presidente de la Nación en la misma noche de las PASO y al día siguiente, donde se tradujo no solamente en una declaración, ustedes votaron mal, yo los voy a castigar, como el hermano mayor que viene a darte una tunda, sino que al día siguiente dejaron escapar el dólar con las consecuencias sociales que eso tiene. Se espera una inflación para septiembre y para octubre del orden del 5% producto de esa escapada, cuando el Banco Central tenía instrumentos y tenía herramientas para cualquier tipo de contención. De hecho, cuando el dólar toca 65, recién ahí empiezan a intervenir, lo dejan en 58, habiendo vendido la mitad de los dólares que el Fondo Monetario Internacional permitía vender en ese momento. Entonces, observen, hay una secuencia perversa, en mi opinión, de parte del Poder Ejecutivo y de la figura del presidente, en el sentido de decir, los voy a escarmentar. Te voy a dar una pregunta. ¿Viste que Redrado esa semana dijo que el presidente o el gobierno había dejado que sucediera el lunes lo que sucedió? Lo dijo precisamente porque tenía instrumentos para que no suceda. Ahora, uno podría pensar también, y bueno, por el resultado, porque ojo, hubo otro hecho concomitante que no tiene que ver solo con el dólar. Ese lunes, las empresas argentinas que cotizan en el exterior pasaron a valer 1/3 del valor previo. O sea, yo no recuerdo, yo estoy en el mercado hace muchos años y no recuerdo destrucción de valor, esto lo refleja Alfredo Zayat ayer en página 12, yo no recuerdo caída concentrada en un día, medida en dólares, de las empresas argentinas. Y esto es una destrucción de capital que no es un hecho simbólico ni cosas que pasan, es un hecho muy grave que afecta al país. Todos vamos a ser más pobres a partir de esto. Ahora, ¿por qué pasó eso ese día? Porque esto también está bueno analizarlo. Porque el año pasado, cuando ya el mundo le bajó el pulgar al gobierno de Macri, por muchos motivos, pero por ejemplo por tener más del 5% de déficit de cuenta corriente en dólares, porque había agotado su capacidad de endeudamiento, habiendo heredado el gobierno de un gobierno que le entregó prácticamente desendeudado, por lo menos en términos de deuda externa, no de deuda interna. Ese gigantesco desbarajuste que hicieron en la economía en el año 2016 y 2017 implicó que el mundo le baje el pulgar. ¿Qué hizo Macri? Le entregó al Fondo Monetario Internacional, ende geopolíticamente a Estados Unidos, que es el país que tiene mayor capacidad de voto dentro del fondo, llave en mano la política monetaria y la política fiscal. Nosotros dependemos en este momento de lo que el Fondo Monetario decida, y vos fijate, yo iba a complementar esta cuestión del reto de Macri, del disciplinamiento, al disciplinamiento de Alberto Fernández, que seguramente va a ser el próximo presidente. La misión del Fondo Monetario, que viene hace 2 semanas, no vino ni a controlar números, ni a definir el pago de los 5.400 millones de dólares, que se supone tienen que gatillar el 15 de septiembre, lo cual dudo, sino a tener la entrevista con Alberto Fernández con el objetivo de sacarle la firma a la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, que el gobierno entrante, como
en el famoso libro La educación presidencial de Berbisky, que cuenta la historia del año 89, repetir ese proceso para que el gobierno entrante herede ese acuerdo, que implica, como te digo, la ausencia de política monetaria, la imposibilidad del Banco Central de asistir al Tesoro y de continuar con un ajuste salvaje que determina no solamente la caída de los salarios reales y de las jubilaciones en términos reales, sino un ajuste salvaje que promete continuar con estas políticas. Bueno, frente a este panorama, sí. Y bueno, las dudas sobre si el desembolso de los dólares que vienen del nuevo préstamo que nos va a seguir endeudando se van a hacer ahora o Alberto Fernández, etcétera, etcétera, es como que la oposición y quienes van a asumir el gobierno el 10 de diciembre probablemente se focalizan en la cuestión económica y de alguna manera ven otros temas, como puede ser el tema ambiental y los temas que nosotros estamos planteando en esta articulación antiextractivista, como temas secundarios, como temas menores, como no sé qué pasa con la política y la percepción en relación a estos temas. ¿Es parte del modelo económico este sistema de explotación de la naturaleza y de los bienes comunes? ¿O es un tema, una nota de color superficial como algunos creen que son los temas ambientales? Yo creo que nosotros en estos espacios de articulación, tanto el multisectorial antiextractivista aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es un espacio, digamos, de apoyo y de participación en distintas luchas, tanto aquí, digamos, del extractivismo urbano, sin duda, sino también en todo el largo y ancho del país. Y este espacio, digamos, gane quien gane, ambos trabajamos desde una perspectiva de que dice que el modelo extractivista, en todas sus variantes, y ahí nosotros incluimos el extractivismo financiero, que es parte de lo que nos está matando. Que por ahí no lleva el oro y el litio, la soja, los bosques, los suelos, el agua y todo lo demás, pero también saca la comida de la boca, cierra los hospitales, y cualquier posibilidad, como bien se ha puesto, en este momento de una política económica soberana. O sea, está todo entregado en este momento al Fondo Monetario Internacional. Por eso pensamos que hay una relación muy estrecha entre el modelo extractivista, el modelo de extracción financiera, que se han impuesto ambos de la misma mano, digamos, a partir de la dictadura, ¿no? Después, a partir de ahí. Y por eso, digamos, el planteo de que es necesario que gane quien gane, la sociedad en su conjunto, el sistema político argentino, tenemos que encarar soluciones a esta problemática, que incluye, entre otras cosas, todo el proceso de calentamiento global. O sea, no es un fenómeno a nivel solamente argentino, estamos hablando de un fenómeno a nivel mundial, que significa, digamos, un alto grado de contaminación, de saqueo, de exclusión, y cuando se plantea, por ejemplo, que la megaminería es una solución para tener las divisas para pagar la deuda, estamos, digamos, obviamente teniendo dos problemas, en un círculo, digamos, absolutamente perverso, absolutamente diabólico. Decinos muy brevemente algunos de los ejemplos de las articulaciones, de las asambleas que integran, digamos, este movimiento, de qué temas estamos hablando. Bueno, venimos, por ejemplo, estaba participando muy activamente la asamblea del Andegalá, en Catamarca, que viene luchando desde hace más de 10 años frente a lo que es la posibilidad de explotación de una mina principalmente de oro, que se llama Agua Rica, que sería, digamos, también una extensión en realidad de la primera mina, digamos, mega minera a cielos abiertos en Argentina, que fue, o que es todavía, bajo alumbrera, también en Catamarca. Y justamente, digamos, la semana pasada saco una nota, digamos, un periodista, digamos, ahí en Catamarca, mirando los impactos que ha tenido bajo alumbrera en la población. El título lo dice todo: comparan alumbrera con Chernóbil.
O sea, la masividad, la sistematicidad de los impactos sobre la salud, sobre el ambiente, sobre la posibilidad de vida, ni hablar de la posibilidad de economía regional, por ejemplo, en esa zona, es absolutamente catastrófico. Y que ambos partidos en este momento, o ambos espacios políticos mayoritarios, tanto el gobierno como lo que está planteando el Frente de Todos en esta materia, no tiene mucha diferencia, debe preocuparnos a todos. Bueno, y a todos, en eso estamos, por eso estamos poniendo la energía en que se escuche. Bueno, le damos la bienvenida también a Claudio Boada, que es nuestro columnista sobre derechos de usuarios y consumidores, y bueno, otra pata de esta situación actual, los tarifazos ahora detenidos, congelados hasta diciembre, pero después se viene, ¿qué se vendrá? ¿Qué sabes? Si cambia el gobierno, ¿qué va a hacer el Frente de Todos? Porque si tiene que ajustar las tarifas como le exigen las empresas privadas, ¿qué va a pasar? ¿Un estallido? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente la situación es compleja. Fernández ha hecho declaraciones manifestándose claramente sobre dos puntos. Uno, sobre la desdolarización de las tarifas en el sentido de desatar el precio del gas que genera el precio de los demás servicios públicos, del dólar, y que a partir de ahí nunca los aumentos podrán ser mayores que el promedio de salarios. Y en vez de retrotraer las tarifas como pedíamos la mayoría de los sectores, los afectados y la mayoría de las asociaciones de consumidores, y aún fue lo que se planteó en la ley que vetó Macri, él plantea una palabra que deja espacio a la duda, que es revisión de las tarifas. Si revisamos las tarifas, pueden ser que se convaliden o pueden ser que claro, exactamente. Pueden subir o bajar. Pueden subir o bajar. Así que nosotros cuestionamos el uso de esa palabra y también cuestionamos que no haya una visión clara de revisar cómo se compone el precio del gas en Boca de Pozo, que ese sigue siendo un misterio, y que al ser precio libre vendría a ser, o precio, porque no es servicio público la extracción. Bueno, el precio lo está poniendo las commodities, el mundo te lo pone, porque esto si no les conviene venderlo acá, lo exportan y no les importa si nos quedamos sin gas, sin Así luz. que estamos con cierta complejidad en ese tema, ¿no? Y lo que nadie discute es la transición energética hacia energías renovables, porque en realidad una solución que nos permitiría salir de este cepo energético que nos tiene condenados a los combustibles fósiles es pensar realmente en una transición hacia otro tipo de energías. Nuestra matriz está claramente en fósiles y bueno, ahí estamos atados, parecería que estuviéramos atados y no se piensa adecuadamente en energía eólica, solar, bueno, una serie porque también eso sería para muchas de estas provincias que hoy están extractivizadas, digamos, una fuente de trabajo, pensar en otro tipo de generación de energías y también en una dinámica de consumo, prosumo local, más regional, no pensar en estos grandes desplazamientos de energía desde mega hidroeléctricas en el sur al norte, desde una punta a la otra de la nación. Sin duda, por ahí uno llega a la necesidad de reafirmar de que a cada problema que nos enfrenta como sociedad en este momento hay alternativas. Existen posibilidades concretas de ir superando, digamos, transformando esas realidades. Lo que no existe es voluntad política para caminar, digamos, por esa senda. Obviamente, si vamos al gobierno de Macri, existe voluntad política para acumular la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible, en la menor cantidad de bolsillos posibles. No es una voluntad política, tiene algo que ver con cumplir, uno podría decir, con su investidura como presidente. No es una voluntad política en ningún momento que se ha mostrado
afín al cumplimiento, por ejemplo, de sus obligaciones en materia de derechos humanos, de derecho mismo a no sufrir hambre. Entonces, digamos, no es un problema técnico, digamos, soluciones hay, son muchos. Obviamente hay mucho para discutir, hay mucho para debatir, para avanzar esas soluciones, pero si no hay voluntad política y si no hay impulso desde la sociedad para crear, digamos, y insistir con esa voluntad política, va a ser muy difícil que avanzamos en esas transiciones. Yo creo que hay dos cosas. Coincido con vos en lo de la voluntad política, pero también me gustaría acotar que me parece que hay que escuchar más, y yo creo que tendríamos que pasar de formas de democracia representativa a experiencias de democracia participativa un poco más sustantivas, en el sentido de que en materia ambiental hay un montón de temas que deben ser sometidos a la información pública, al debate público, a las audiencias públicas. En materia de derechos de usuarios y consumidores, ni que hablar. Totalmente. Y temas tan graves como la deuda o cuestiones económicas sustantivas, obviamente ni siquiera se cumple que pasen por el Congreso, pero yo creo que en muchos casos debería hacerse una consulta popular sobre si estamos de acuerdo o no con volver al fondo, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y eso no se ve y no está funcionando. Y me parece que sería tiempo de que eso suceda, ¿no? Pero Alejandro, vos querías... No, dos comentarios vinculados al tema anterior, porque hoy me enteré de algunos números del 2018, donde la producción petrolera ya alcanza un 13% de los no convencionales. Digo, por el crecimiento de vaca muerta en ese sentido. Claro, y en términos de gas, 25%. No. Quiero, a ver, lo señalo. O sea, no convencional no significa que sea energía renovable. No, te estoy hablando. No, digo, pero lo aclaro para los que nos están escuchando. Con el impacto ecológico, con el impacto en la naturaleza, de lo que ya sabemos, digamos, que condiciona a esas estructuras, ¿no? Lo sabemos desde lo que pasa en Estados Unidos y lo vamos a saber en breve por las experiencias locales. Y un comentario adicional, porque vos hablabas, iniciaste tu relato con Alfonsín, sí, y la mirada, si querés, hasta romántica que nos quedó de nuestra juventud, del concepto de democracia, quizá vinculado a ciertos fracasos de la década del 60 y la década del 70, de toda una generación, ¿no? Y yo pensaba en cómo un tipo como Alfonsín podía idealizar el concepto de democracia y qué pensaría hoy delante del gobierno de Macri y específicamente el gobierno de Bolsonaro, que también es democracia, en teoría. O sea que nosotros hemos vivido en 35 años un proceso de degradación de esa idealización. Claro. Y quizá es el momento de construir algo nuevo. Democracia participativa y no meramente democracias formales que incluso hasta están maniatadas en el sistema representativo, te lo puedo decir de adentro, de haber estado, la experiencia de haber estado dentro de la propia legislatura o del Congreso de la Nación en muchos casos. Vamos a hacer un pequeñísimo corte con una musiquita y ya volvemos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos
somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces se más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Hola, hola, hola. Seguimos aquí en Café con Luber, hoy con Claudio Boada hablando de tarifas y servicios públicos, Alejandro López Mieres hablando de deuda, economía, el mercado, el dólar, la inflación, todas las malas noticias, y Beverly Kinney, que nos habla de de nuestra armonía con la naturaleza y todo lo que estamos haciendo mal y lo que los gobiernos hacen mal. Bueno, mi pregunta para esta segunda parte del programa a cada uno de ustedes es, desde las articulaciones a las que ustedes pertenecen, porque no son personas que hablen solo a título individual, sino que forman parte de colectivos multisectoriales más amplios, ¿cuáles serían las propuestas, las recomendaciones, las advertencias que harían a un futuro gobierno? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, recién decíamos ¿qué sobre le propondrías? Tarifas, Sí, pero no solo, no te centres en la tarifa, ¿no? De ahí Servicios públicos, todos los servicios públicos, ¿qué hacemos? Servicios públicos, bueno, calidad de servicio, realmente ese es un tema muy preocupante. Vos fíjate que hace poquito en Norte Sur dijeron que como no pudieron aumentar las últimas tarifas, para este verano tenemos más baja calidad de servicio y ya no están anticipando. Pero, por ejemplo, el servicio público, servicio, pero no es solo calidad. Poner esto que hablábamos hoy, que me llega la factura de Movistar duplicando del mes pasado a duplica lo que me manda y me lo notifica con la factura en la que ya tengo que pagar el doble. Más allá de que tendría que haberme avisado que me iba a aumentar, vos sos rehén, porque digo, me dice, bueno, si no, hablemos de otro plan. Le digo, pero a ver, yo necesito tener tantos megas, tener tantas cosas, porque es el plan que necesito. El plan es el que necesito. El problema que estoy discutiendo con ustedes es el precio. Esto de que tengan total libertad para poner cualquier precio. Hoy un celular si pensamos es lo básico. a un concepto a varios años, pienso que tendría que ser la ampliación de los servicios que son servicios públicos en este momento. Comunicaciones, internet tienen que ser servicios públicos. Obviamente. En luz y gas, la producción de gas o generación de electricidad tiene que ser un servicio público también. El GLP tiene que ser servicio público. ¿Pero ahora no lo es? ¿Cómo no? O sea, ¿solo es el agua? Transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de gas es servicio público. La pero producción la producción no. Es joda. Entonces, claro, es por joda. la producción te meten, o la generación de electricidad te meten el 70, el 80% y el aumento. Entonces, necesitaríamos ir hacia una ampliación del concepto de servicios públicos, de la Muy aplicación importante de este lo que concepto. estás diciendo. GLP, gas licuado de petróleo, tendría que ser un servicio público. Por un lado, eso hablando de servicios públicos domiciliarios, ¿no? Y eso trae aparejado la fijación de tarifas justas y razonables. Me parece que necesitamos una definición legislativa o judicial de qué es una tarifa justa y razonable. No podemos tener tarifas que excluyen a los beneficiarios del servicio público. Eso en cuanto a servicios públicos. Por ahí me olvido algunas cosas. Tendríamos que hablar un poco de transporte, ferrocarriles y transportes también, claramente. Sobre alimentos, que es el otro gran problema que nosotros vemos, desdolarización de los alimentos. Nosotros tenemos los alimentos dolarizados, así que se mueve el dólar y se mueven los alimentos porque
¿Cómo? Retenciones. Retenciones, o sea, esa sería una retenciones es un fórmula. mecanismo. Pero bueno, desdolarizar los alimentos y garantizar los alimentos a nivel de nuestros habitantes. Hablamos de que se producen alimentos para 400 millones, somos 44 millones y tenemos 3,5, 3,7 millones de indigentes. Quiero ligar necesitamos esto. garantizar alimentación suficiente, adecuada para toda la población. Quiero ligar de la misma manera que ligué servicios públicos y energía con la fuente de la energía. Esto que decís del precio de los alimentos también está vinculado a la forma de producción de alimentos. Y Totalmente. En muchos casos se habla del campo, pero lo que produce el campo en general es más comida para animales y para combustible que a veces para la alimentación de las personas, ¿no es así? Con el proceso de sojización. Sí, por eso yo dije supuestamente producimos Supuestamente, para 400 porque no millones, estamos porque la verdad que produciendo la para soja personas. se utiliza No, yo creo para que energía hay varias reflexiones. Uno, digamos, yo creo que es importante que vayamos incorporando la noción de que estos servicios públicos en realidad son derechos. Sí, Son sí, derechos humanos y básicos. lo tenemos que tratar como tal. Sí, Somos derechos que el gobierno, cualquier gobierno, o sea, el Estado tiene una obligación que ha asumido a garantizar. Cuando hablamos de vida digna, cuando hablamos de empleo, salarios que permite, digamos, que una persona vive con dignidad, que la política del Estado no produce, digamos, enfermedad. Que la política de Estado, digamos, no lleva a producir alimentación que es insalubre, que es la situación que nos estamos en realidad enfocando hoy en día. Sí. Que no solamente no se lleguen los alimentos a las personas que sufren hambre, que lo necesiten comer, sino que la alimentación que nos llega a todos, el agua que estamos consumiendo, la mayor parte de la población argentina, es contaminado. Entonces, estos son problemas que lamentablemente no se están visibilizando con la fuerza que se necesita para encarar políticas que tendrían que ser del Estado, que no pueden cambiar de un gobierno u otro, que nos pone nuestra salud como rehén. ¿Qué propone el gane quien gane, digamos, al próximo gobierno? ¿Que le propone, que le pide, que le exige? Bueno, entre otras cosas, digamos, porque estamos justamente en un momento de ir como articulando, digamos, viendo todas las propuestas. Pero, digamos, entre otras cosas, sí, por supuesto, una democracia que no contempla la participación, que no contempla la consulta a la ciudadanía, es una democracia que en realidad no es tal. No tiene poder, digamos, del demos, del pueblo, no está ahí. Y eso significa, digamos, que necesitamos no solamente avanzar desde abajo en formas de participación y exigir esa consulta, sino obviamente, digamos, en reformas estructurales de gran alcance en cuanto a lo que es la institucionalidad de nuestro sistema político aquí en la Argentina. Entonces, esa es una cosa que hemos planteado con mucha fuerza entre todas las asambleas y organizaciones. La necesidad de aplicar, digamos, la Ley General de Ambiente, por ejemplo, la Ley General de Protección de los Glaciares. O sea, hay legislación en Argentina que, si fuese aplicado como corresponde, nos ayudaría mucho a encaminar, digamos, soluciones a esa problemática. Pero lamentablemente lo que encontramos es una situación donde se va por el otro lado. Se veta la ley o se encuentra todas las maneras posibles. Bueno, ley de glaciares ahora está vigente, se terminó el inventario de glaciares. El tema es tenemos un que fallo no de se la Corte Suprema. El tema es que no se modifique. Buscando, digamos, el tema es que no se modifique para no aplicarlo. Temas importantes es que no se modifique la ley de glaciares, que no se modifique la ley de semillas. Que no se modifique la ley de, digamos, de... Porque hay todo un lobby para modificar esas dos leyes urgentes, La ¿no? cuestión penal en relación también al ambiente. Sí. Que hay en este momento una propuesta en ese se sentido puede modificar y crear los delitos ambientales, eso es correcto. Lo que no es correcto es que, con motivo de esa modificación del Código Penal, los procesos que están en curso en función de la ley vigente queden en la nada o desaparezcan.
es posible modificar la ley penal y mejorarla porque hay cosas que no están tipificadas. Sin duda, pero lo que no se puede hacer, es dejar los juicios que están en proceso en base a la ley anterior en banda. Tampoco, o sea, se tendría que tener mucho cuidado de no afectar, digamos, no revertir en cierto sentido la prueba. O sea, ¿quién tiene que poner la prueba? En este momento, delitos ambientales, y esto no es mi campo, pero digamos, los delitos ambientales, digamos, tienen que ver con el reconocimiento de un peligro que ya está sustanciado. Científicamente, digamos, se sabe que esto va a ser el resultado. Entonces, no hace falta para avanzar un juicio, digamos, por un delito ambiental que muestre, digamos, que ese vuelo de glifosato terminó, digamos, en ese agua y contaminando de esa manera. O sea, la peligrosidad de ciertos comportamientos que en Argentina hoy están muy naturalizados, eso se tiene que mantener, se tiene que fortalecer. Entonces, el cambio en la ley, digamos, no puede contemplar... El tema sería ver cómo los principios de la Ley General del Ambiente, como el principio precautorio, cómo se trasladan al sistema penal, que es un tema bastante complicado porque entra como en colisión el principio precautorio del derecho ambiental con los principios de la prueba, con los principios de la presunción de inocencia del derecho penal liberal, digamos, tradicional. Pero me parece que es un desafío, bueno, por lo menos debatirlo y no darlo por descontado. Y en cuanto a la alimentación, digamos, hay que decirlo, acá en este país, digamos, hay sectores muy importantes de agroecología, de agricultura familiar, que efectivamente están produciendo alimentación sana para una parte importante de la población, y eso lo vemos a nivel argentino como a nivel del mundo. Digamos, es un camino que existe, que necesita obviamente políticas para estimularlo, para reforzarlo, etc., pero existe, digamos, esa posibilidad. El problema es que las ganancias, digamos, que lleva Monsanto, que lleva Bayer, que lleva Syngenta, no van a ser lo mismo. Claro, lo interesante es mirar que algunas de las cosas que estamos hablando en este cambio no implican simplemente un cambio de modelo económico, tienen que ver más bien con un cambio también demográfico, un cambio donde la generación de energía y la producción de alimentos está más localizada, está más cercana al lugar donde las cosas se consumen. En este momento nosotros muchas veces, con la concentración de la población en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana, estamos trayendo desde larguísimas distancias y con los costos ambientales que esto también tiene y con los costos que tiene económicos, productos, servicios, y no hay una lógica de producción local y de utilización, ni en la construcción, ¿viste? Traen un material de una punta de la Argentina a la otra en lugar de usar los productos locales, etcétera. Pero comentario. quiero darle la palabra a Alejandro para que nos ponga al menos en carpeta. Dos dimensiones. ¿Qué cosas le propondrías al futuro gobierno? Dos dimensiones, desde la dimensión macro y desde la dimensión social. La clave está en lo que vimos la última semana respecto a cómo invirtió el orden de prioridades políticas el gobierno desde el 12 de diciembre, dejando, como decíamos hace un rato, de evaluar con la consecuencia social que eso tiene, defaultear parcialmente la deuda y terminar en un control de capitales cuando debió haber sido un proceso exactamente inverso. Y eso lo estamos viendo con la estabilidad del dólar que seguramente tengamos a partir de ahora y la obligatoriedad de liquidación por parte de los exportadores. Entonces, en primera instancia, desde el punto de vista macro, la recomposición de todas las limitaciones al ingreso y egreso de capitales. Desde hace 60 años en la historia económica argentina se habla de la restricción externa. Y mucha gente... Anda más despacito. Entonces, vos planteás que tiene que haber limitaciones al ingreso y egreso. ¿Limitaciones o una regulación? Bueno, limitación es una forma de regulatoria. Por ejemplo, en el gobierno anterior había un encaje del 30% que había que inmovilizar por un año sobre los capitales que ingresaban. Quería decir que tenías que invertir, que tenías que hacer algo, o lo podías tener en el banco. No, podías hacer lo que quisieras con eso, pero con esa limitación, porque vos no podías sacar un porcentaje determinado, y eso implicaba, esta regulación también está en Brasil bajo otras formas, y en muchos países, no es una novedad. Ahora,
hasta hace una semana vos tenías absoluta libertad de ingreso y egreso de capitales. Entrás y así, un día, jugás en la timba y te lo llevas al y día así siguiente. es como los más de 100.000 millones de dólares que se tomaron de deuda salieron entre pago de intereses y fuga de capitales. O sea, esa es la historia del gobierno macrista. Usar la deuda como única, te diría, o mejor dicho, excluyente forma de política económica, y así nos llevó a donde nos llevó. Entonces, control de capitales estricto dada la restricción externa y fundamentalmente obligatoriedad de liquidación de los exportadores que, como ustedes saben, están concentrados. Por lo tanto, la oferta de divisas tan importante para la Argentina está concentrada y de alguna manera hay que disciplinarlo. Estamos en el medio de una catástrofe social. Donde nosotros, si tuviéramos la posibilidad de medir en tiempo y forma la pobreza, seguramente hoy estemos arriba del 38% de la población, con una indigencia que seguramente alcanza el 9%. Es una verdadera catástrofe social. En el gobierno macrista, 2.700.000 personas pasaron de condiciones medias a condiciones de pobreza, y el 58% de la población argentina está en condiciones de vulnerabilidad, con un 50% de la industria trabajando a capacidad. ¿Qué significa esto? Que paralelamente a lo que pasó en el año, con similitud a lo que pasó en el año 2002, sin inversión Argentina puede duplicar la producción, y para eso hace falta un shock de consumo. Esa famosa frase de hay que meter plata en el bolsillo de la gente es más válido que nunca, porque esto no necesariamente tiene que tener consecuencias inflacionarias en un contexto de regulación monetaria y en un contexto de regulación de control de capitales. Entonces, acá es muy importante, como digo, un shock distributivo, como nosotros hablábamos hace 18 años, y se peleó desde el frenapo. Sí, la historia lamentablemente, la historia se repite, y como decía un escritor, como decía un catalán. No, como decía, digamos, que el 18 brumario, bueno, se repite como farsa, ¿no? Y en el caso de la Argentina es mucho más claro. Pero insisto, regulaciones y shock distributivo. Podemos desarrollar todo, pero bueno, me pediste un título. No, está bien, lo vamos a ir desarrollando. De acá al 10 de diciembre tenemos algunos días más. Bueno, Boada, vos que querías hacer un comentario ahí. Sí, quería comentar que nosotros desde las asociaciones de consumidores y un sector de las asociaciones coincidimos totalmente en lo que vos comentabas sobre la forma de producción, distribución y comercialización de alimentos, ¿no? No pensamos, cuando pensamos en alimentos accesibles, suficientes, no pensamos en alimentos en la producción que nos ofrece el sistema actual con 4 o 5 jugadores que controlan toda la venta minorista, sino que pensamos en la economía social, pensamos en la producción donde se acerque el productor al consumidor, pensamos en los cinturones verdes alrededor de las ciudades, pensamos en la agricultura familiar, o sea, en un montón de variantes que hace realmente más sana la alimentación, que hace más hacia la soberanía alimentaria, que nos permite a nosotros controlar o ser soberanos en nuestra alimentación, cosa que estamos perdiendo a pasos agigantados, ¿no? Sí, hay mucho para hacer, y mucho para hacer también en la articulación de las entidades de usuarios y consumidores con las instituciones, con las ONGs ambientalistas o ecologistas. Hay mucho para hacer también. Nos falta una ley de envases. Yo realmente detesto que estemos realmente tirando como basura cosas que pueden ser reutilizadas, y que los empresarios y sobre todo los supermercados no se hagan cargo. Por ejemplo, hay una gaseosa famosa que sacó un envase ahora reciclable, ¿no? Pero vos vas a varios supermercados y no tienen la botella reciclable. Entonces yo estoy indignada, le digo, pero ¿por qué no traen la reciclable? Tienen 200, porque es un local chico y no nos podemos traer. Bueno, si tienen que elegir, traigan solo la reciclable. ¿Por qué nos imponen a seguir tirando botellas, no? Sí, Es una sí. cosa Pues delirante. fíjate que nosotros nos piden que
separemos los residuos, Sí. que juntemos los vidrios, que separemos las botellas y los contenedores que hay en la ciudad de, Después de meten todo Buenos en la Aires. misma Sí. cosa. Pero aún si fuera así, los contenedores que hay son para romper botellas, porque no tienen un lugar donde vos puedas poner la botella Por eso. entera. O sea, hay Hemos cosas que hablado son con- terribles, ¿no? La Hemos destrucción de hablado nuestra propia... con la Federación de Cartoneros, con las ONGs que trabajan en estos temas, y se podría reciclar el doble de lo que estamos reciclando. Eso en tiempos donde la gente protesta porque hay, entre comillas, planeros y gente que... A ver, se podrían ampliar, duplicar la cantidad de personas trabajando en recolección de residuos, reutilización y las industrias aledañas, digamos, Sí. compostaje, montones de cosas que hoy no se están haciendo porque básicamente el negocio de la basura lo manejan otras empresas concentradas Sí. que hacen negocio hasta con esto, ¿no? Pero quiero darle la palabra a Beverly para que nos cuentes un poquito cómo es la agenda de las actividades que vendrán de este Gane Quien Gane. Hay una marcha muy importante que es la marcha por el cambio climático que organizan les jóvenes de Jóvenes por el Cambio Climático, que eso es el 27 de septiembre, pero antes de eso vamos a estar en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cómo Efectivamente, es eso? vamos a estar Contanos en la Plaza de eso un Mayo poquito. el jueves 19 de septiembre, a partir más o menos las 5 de la tarde, en un acto de lanzamiento de la campaña, con información, con Stands. con música, digamos, para visibilizar un poco toda la problemática del extractivismo. Obviamente para seguir reforzando, digamos, los pedidos que son centrales de la campaña, como el no al fracking, el no a la megaminería, el no a lo que es la extensión de la agroindustria, digamos, tan dañino para la salud de la naturaleza y de todo el pueblo. Y vamos a estar ahí también el 27 de septiembre en esta jornada de movilización mundial por el clima, que aquí en Buenos Aires por lo menos se va a dar a partir de las 4 de la tarde, una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Es al revés, esa es de Plaza de Mayo a de Congreso. Plaza de Mayo al Congreso. Y después estamos mirando hacia octubre con la probabilidad, todavía está, digamos, en discusión, se está consultando con las distintas asambleas, pero con la idea de hacer una marcha federal, donde desde los distintos puntos del país podemos llegar de una manera así articulada o coordinada aquí al capital para plantear efectivamente la imperiosa necesidad de encarar, gane quien gane, estas cuestiones, porque tiene que ver con la sobrevivencia de todos nosotros, en nuestra posibilidad incluso de pensar, digamos, cómo queremos distribuir. Y en ese, yo creo que es importante también, digamos, pensar que ese shock de consumo, digamos, distributivo, sin duda, si uno piensa en la economía argentina a partir del 2001, a partir de la crisis, todo el proceso de reactivación económica en ese momento tenía mucho que ver también con el hecho de que se dejaba de pagar los intereses sobre la mitad de la deuda en ese periodo. O sea, cuando nosotros pensamos dónde va toda la plata, efectivamente, digamos, es un momento que hay que estar mirando esa deuda. Pensamos claramente que tiene que haber una auditoría integral de esa deuda para ver realmente, digamos, quién debe a quién. Y aquí sabemos que en este último gobierno ha habido, digamos, momentos muy claves, como Alejandro, digamos, ha ido mencionando, digamos, hay momentos muy claros donde no es que pasaron cosas. Hubo decisiones muy concretas que significaba transferencia de riqueza, digamos, de un lado para otro, digamos, fenomenal. Y la deuda está muy en el medio de eso. Bueno. Y esos procesos hay que investigarlos. Tenemos que dejar de pagar una deuda que efectivamente el pueblo argentino no debemos, y que encima nos está matando. Bueno, un dato muy claro es que el ministro
digamos, Duhovne nunca trajo su guita del exterior, nunca la trajo. O sea, eso te da una indicación, o sea, digamos, igual la mayoría de nosotros no tendríamos ni a dónde sacarla, ni sabríamos a dónde ponerla, y esa cosa, pero digo, eso te da una pauta. ¿No te da miedo tener la guita en el banco si el ministro de Economía, el tipo que está tomando las decisiones, no puso su guita, viste, como decir, confía en mi negocio, vení, invertí en mi negocio y yo la guita no la pongo en mi negocio, está raro, ¿no? Te voy a decir un número espantoso que acabamos de hacer en el instituto hoy a la mañana. Para el año Instituto, el IPIP, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Acabamos de hacer el cálculo de la CTA. ¿De qué es? No, de Unidad Popular. Ah, bueno, me confundo. Pero es un instituto, bueno, prestigioso. Es un instituto independiente. Lo que quiero decir es que el número clave respecto al PBI, habría que pagar el 3,6% del Producto Bruto solo en intereses en el año 2020 de no reestructurarse la deuda. En términos de ajuste, como si hubiera sido poco el ajuste 2018-2019, implicaría un panorama social espantoso. Vos estás requiriendo para el 2020 no solo digamos que te roleen el capital para el futuro, sino además que te presten ese 3,6%. Por lo tanto, tenés una explosión de la deuda, o sea, una relación de deuda exponencial si vos no haces un corte ya. Corte implica una reestructuración con quita. Pero estos no lo van a hacer ni mamados. Bueno, ellos aparentemente querían meter un DNU con un reperfilamiento que no alcanza por lo que yo estoy diciendo, por el número de los intereses, y se requiere una reestructuración. Ahora, que, discúlpame, ni la oposición lo quiere meter por ley, ni el presidente lo quiere meter por DNU. Entonces por lo tanto, va a quedar seguramente para el próximo gobierno. Le va a quedar como gobierno. Una tarea, le van a dejar la pesada herencia. Sí, bueno, pero la bomba explota de manera inmediata. Bueno, pensar que ya hoy el gobierno está pagando más del 20% del presupuesto nacional en intereses. Simplemente intereses sobre la deuda, no hablando de capital, no hablando de la deuda del Banco Central, digamos, no hablando de la deuda de las provincias, de los municipios. O sea, si nosotros pensamos que el Estado tiene que utilizar los recursos para cumplir con sus obligaciones en torno a nuestros derechos, ese es un lugar absolutamente fundamental para mirar. Bueno, muchas gracias a los tres. Espero que nos vuelvan a visitar de acá antes de octubre o una vez por mes por lo menos, y que sigamos teniendo invitados del Gane Quien Gane. Y bueno, les cuento, antes de irnos, que me llamó mi amiga Mabel Bellucci y me cuenta que aparezco en una película de Almodóvar, que es esta sobre los crímenes de la dictadura franquista, El silencio de los otros. Yo no la fui a ver, porque aparece un acto acá en Argentina y yo estoy en primera fila. Entonces siempre quise estar en una película de Almodóvar. Sos una chica Almodóvar. Siempre fui una chica Almodóvar, pero ahora estoy en la película. Pero la cuestión venía a recomendar ver esta película, porque obviamente no solamente es bueno el cine de Almodóvar, sino también el tema que toca, y hay muchos argentinos o muchos españoles que viven en Argentina que tienen mucha historia con esa historia. Así que están en Lugones hasta el miércoles, ¿verdad? Hasta el miércoles. Y después el Malva. Muy bien. Nora Cortina va a estar en la presentación. Estuvo ayer en el Lugones, sí. Y va a estar en el Malva este jueves 12 de septiembre. La verdad que en este momento no estoy seguro de si es a las 19 o las 21 horas. Lo chequeamos y lo decimos. Un beso grande, chau, hasta la semana que viene. De arriba la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te